Buenos días a todos. Muchas gracias por em, estar con nosotros el día de hoy en nuestro webinar. Eh, Invierte en bienes raíces y vive en Estados Unidos con una visa E2. Nuestros presentadores el día de hoy son Raúl Buccelli, Global Head of Investors de Visa Solutions, y Francisco Vidal de Vidal Law Firm. Buenos días, Francisco, Raúl, ¿cómo están? Muy buenos días, Dani. Muy bien, gracias. Saludos y buenos días a todos los que están aquí con nosotros. Raúl, muy buenos días. Dani, Francisco, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos aquí de recibirlos y poderles platicar en una manera ordenada de cómo migrar a Estados Unidos mediante una inversión con los riesgos mitigados, con mucha estabilidad migratoria. Y de eso se va a tratar. Francisco les va a poder platicar pues todo el tema migratorio y lo que es una visa 2. Y posteriormente, pues yo les platicaré cómo funciona esta inversión, cómo son los pasos y qué podemos hacer para ustedes. Entonces, si les parece bien, iniciamos. Francisco, muy buenos días. Siempre Raúl, un placer tenerte. Gracias, como siempre, por la invitación. Un placer aquí estar con ustedes y muy buenos días a todos. Pienso que va a ser una hora, un poquito menos, más, pero muy productiva y muy informativa. Entonces, pues de nuevo, un placer aquí estar y compartiendo este espacio con ustedes. Gracias. Y para que todos sepan, pues pueden ir haciendo preguntas mediante presentamos. Daniela nos buscará el espacio para hacérnoslas y irlas contestando mediante que estamos presentando. Entonces, a todos los que nos escuchan, si mediante la presentación les surgen dudas, por favor, háganselas llegar a Daniela y las iremos contestando. Entonces, iniciamos. Gracias a todos. Gracias, Raúl. Y nada más un recordatorio, esas preguntas las pueden hacer en la sección de abajo. Hay dos formas, una a través del chat y otra a través del Q&A. Me pueden hacer las preguntas y las iremos contestando a través de la presentación. Gracias. Bueno, pues de nuevo, muy buenos días a todos. Me presento, Francisco Vidal, soy el fundador y abogado principal de Vidal Law Firm. Vidal Law Firm es un despacho de derecho migratorio enfocado en la representación de inversionistas y empresarios, principalmente de México, pero de toda Latinoamérica y también España. Tenemos oficinas en San Diego, fue donde fundé el despacho, y también contamos con oficinas operativas en Tijuana y oficinas en The Woodlands, Texas. Estamos operando desde el enero 2017, exclusivamente representando a inversionistas que están interesados en hacer negocios en Estados Unidos. Vamos a empezar esta presentación. El propósito de esta plática o de mi presentación es darles suficiente información para que tengan ustedes un entendimiento de qué es la visa 2, cómo funciona, cómo se puede obtener, qué requisitos se necesitan cumplir para obtenerla, cómo es el proceso de solicitud. Y el objetivo es que al final de esta plática ustedes puedan tener los conceptos principales para entender el aspecto migratorio de una visa E2. Entonces, Raúl, avancemos. Muy bien. Francisco, ¿nos escuchas? Creo que tenemos ahí un tema de internet, pero en cualquier segundo se abre. Así es, Raúl. Eso es la nueva normalidad, ¿no? La tecnología. Todo ahora a través de Zoom y virtual, y es
totalmente diferente que en persona, ¿no? Nos encontramos con otro tipo de challenges. Sí, mira, mientras Francisco vuelve a conectarse, les voy platicando que es una visa 2, es una visa de inversión, es una visa no inmigrante, es de las visas más flexibles que hay, pero creo que ya tenemos de regreso al licenciado Vidal. Tuvimos ahí una falla de internet. Estás en mute, Vidal, pero adelante. No sé qué sucedió, pero bueno, estamos aquí de vuelta. Entonces, la visa de 2 es una visa muy flexible, es una visa que si eres ciudadano de un país que tiene tratado de comercio con Estados Unidos, eres elegible, obviamente ciudadanos mexicanos, y califican para esta visa. Y es una visa que para ciudadanos mexicanos se las dan por 4 años, te permite venir a Estados Unidos para trabajar en el negocio en el cual invertiste, y se puede renovar indefinidamente. Y vamos a hablar más acerca de los requisitos que se tienen que cumplir, y tanto para la obtención de la visa inicial como para la renovación de una visa de inversionista. ¿Vamos a avanzar? Muy bien. Entonces, los requisitos principales de la visa 2 se pueden dividir en 3 categorías principales, que es la nacionalidad del solicitante, el requisito de la inversión y el negocio en el cual se invierte. Entonces, como mencioné, para ser elegible para una visa de 2 tienes que ser un ciudadano de un país que tenga un tratado en el mundo califican. Países que uno pensara que calificaran, pero no, son Rusia, India, China, Brasil, pero la mayoría de los países y ciudadanos de todos los países califican. En cuanto a la nacionalidad, es importante que el negocio en el cual se invierta, por lo menos el 50% de la participación en el negocio esté en manos de ciudadanos que tengan la nacionalidad del solicitante. Entonces, si tú inviertes y eres el único socio de tu empresa en la cual invertiste en Estados Unidos, pues se cumple, ¿no? Si tienes socios, es importante que ya por lo menos el 50% de la participación global de la empresa en la cual invertiste esté en manos de personas que tengan tu nacionalidad. Se puede tener doble nacionalidad, muchas personas tenemos doble nacionalidad, y puedes elegir qué nacionalidad utilizar para solicitar la visa de 2. Es una visa de inversión, entonces el requisito principal es demostrar que es una inversión importante en Estados Unidos. La inversión, en realidad, no hay un monto mínimo que se tenga que cumplir o sea, que esté estipulado en los estatutos legales migratorios que se necesita cumplir, pero en práctica vemos que inversiones de $100,000 para arriba presentan casos viables para la obtención de una visa de 2. En cuanto al requisito de inversión, tenemos que demostrar 3 cosas. ¿De dónde viene el dinero que invertiste? La autoridad americana va a estar muy interesada en saber cómo fue, cuál es el origen de ese dinero, cómo fue que el solicitante se hizo del dinero que invirtió. También tenemos que demostrar muy claramente el caminito del dinero, ¿no? Cómo fue que salió el dinero de la cuenta, de tu cuenta de banco, y cómo llegó al negocio en el cual invertiste. Y por último, también es muy importante demostrar cómo fue que se utilizó gran parte de esta inversión. Muchas veces clientes nos preguntan, bueno, yo ya hice una transferencia y tenemos $200,000 en la cuenta de banco de nuestra LLC o corporación en Estados Unidos. ¿Es suficiente? Y no es suficiente. Lo que la autoridad americana va a querer ver es que una parte importante de la inversión que hiciste ya se utilizó para solventar gastos relacionados con el negocio en el cual invertiste. Y eso nos lleva al último requisito principal, que es el negocio, ¿no? Y esto es cuando hablo con clientes y tenemos las consultas iniciales, es el primer acercamiento, y están queriendo, entender un poquito mejor cómo funciona todo esto. Lo que les explico siempre es el primer paso, además de tener esa consulta inicial, es decidir en qué negocio vas a invertir.
porque esa decisión es importantísima, no solo para la obtención de la visa, sino para cómo vas a, o sea, porque ese negocio tiene que durar, tiene que operar, tiene que generar ganancias, tiene que generar empleos, tiene que crear un impacto positivo en la economía de Estados Unidos para poder así renovarla después de 4 años si eres mexicano, 5 años si eres de otros países. Pero entonces esa decisión es de las primeras que tienes que tomar y de las que más tienes que realmente pensar muy bien, ¿no? Visa Solutions tiene un programa que ya se los platicará Raúl, muy interesante, que ofrece muchas de las características, si no es todas, para realmente tener esa estabilidad, mitigar riesgos y poder obtener tu visa. Con la visa de inversión, la visa de dos de inversionista es una visa sumamente flexible. Y realmente cuando hablamos con clientes que están interesados en obtener un beneficio migratorio, muchas veces las pláticas y las consultas nos llevan a la visa de dos por estas características. No tienes que tener un sponsor, no tienes que tener un empleador americano que te pida, ¿no? No tienes que tener un familiar, porque esas son las 3 avenidas principales para poder llegar a Estados Unidos con una visa que te permita vivir y trabajar aquí y que esté tu familia contigo. Es o una empresa te pide, ¿no? Y solicitas una visa de trabajo, o tienes un familiar que es el sponsor de tu petición, o tú emprendes, inviertes recursos propios para empezar un negocio en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos con clientes, pues realmente no son muchas las personas que tienen las primeras dos, ¿no? Una empresa americana que esté dispuesta a ofrecerles un trabajo y sponsorizar su visa de trabajo, o familiares que puedan de una manera rápida y sencilla solicitar una residencia permanente. Entonces, la visa de dos es muy flexible en el sentido en que puedes elegir cualquier tipo de negocio, siempre y cuando sea un negocio activo. Muchas veces nos preguntan clientes, compré una casa en Houston o en San Antonio y pues, a lo mejor la pongo en renta en Airbnb, ¿funciona? No, ese es un negocio pasivo. Tiene que ser un negocio que esté operando, que sea dinámico y que tenga una operación continua. Los beneficios de esta visa también son muy interesantes porque te da todo lo que te da una green card, con excepción a la permanencia, ¿no? En el sentido en que una green card no se tiene que renovar. La visa de dos sí se tiene que renovar, pero siempre y cuando puedas demostrar que el negocio en el cual invertiste está operando y redituando, entonces eso te da pie a poderla renovar. Y tenemos clientes que han renovado su visa de dos y que han estado con su visa de dos por más de 15 años. Tu familia puede acompañarte, tu esposa, tu esposo puede trabajar una vez obteniendo su visa derivada del inversionista. Hijos menores de 21 años también pueden estar aquí en Estados Unidos estudiando en escuelas públicas. Tú como inversionista puedes solicitar un Social Security Number, que es muy valioso y importante aquí en Estados Unidos porque te lo piden para todo, hasta, o sea, quieres sacar un celular, te piden tu Social Security Number, quieres hacer una cuenta de banco, en fin, pero este Social Security Number también te abre las puertas al sistema crediticio de Estados Unidos y te da acceso a pues, créditos interesantes. A mí me gusta mucho cuando presentas esta tabla de beneficios porque te habla de lo flexible que es esta visa E2, Francisco. Muchos inversionistas, bueno, pues el concepto principal es invierto y puedo vivir en Estados Unidos, pero el que tus hijos menores de 21 años puedan ir a su escuela de elección, sea pública o privada, y este tema que quizás no lo tengan tan claro de obtener un Social Security Number y entrar al sistema financiero como cualquier americano a Estados Unidos, bueno, te trae unos beneficios enormes, ¿no? Porque evidentemente si construyes bien tu crédito, que lo tienes que construir, pero pues puedes obtener créditos a tasas muy bajas, con enganches mucho más bajos de que si es que lo logras obtener como extranjero, ¿no? Entonces,
pues te abre las puertas para muchas cosas, ¿no? Completamente, es una visa muy flexible y con muchos beneficios importantes, que lo hacen sumamente interesante. El proceso de solicitud también es relativamente sencillo, puede ser un poco tardado, pero bueno, es una visa muy flexible. Por ejemplo, también muchos clientes nos preguntan, bueno, ¿qué pasa durante el proceso de solicitud? ¿Cuánto toma? Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Si quieres, podemos avanzar una lámina. Sí, y de tiempos estaríamos en lo correcto si decimos una visa 2 tarda de 6 meses a 12 meses, dependiendo el caso, dependiendo tu nacionalidad, pero finalmente comparado a otras visas, sobre todo la otra existente inversión, es mucho más rápida, ¿no, Francisco? Sí, completamente. O sea, como mencionaste, Raúl, cuando nos preguntan cuánto va a tardar, cada caso es diferente, pero en promedio unos 6, 8 meses. ¿Puedes viajar a Estados Unidos durante el proceso de solicitud? Es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. ¿Qué pasa durante estos 8 meses? ¿No voy a poder entrar a Estados Unidos o sí? Puedes venir a Estados Unidos, estar con tu visa de turista como siempre lo has hecho. También, una vez habiendo obtenido la visa de inversión, no es una visa que te obligue a establecer tu residencia principal en Estados Unidos. Tenemos muchos clientes que por diversas razones tienen que viajar muy frecuentemente a su país de origen. Quizás tengan otros negocios o otras obligaciones que hagan que tengan que tener esa flexibilidad de poder viajar con cierta frecuencia. Muchos clientes, por esa razón, tienen a su familia viviendo en Estados Unidos, a los niños en la escuela en Estados Unidos, y él o la inversionista viajando de su país a Estados Unidos con la frecuencia que requiera. También puedes vivir en Estados Unidos si deseas, o sea, puedes cambiarte completamente a Estados Unidos y hacer tu vida en Estados Unidos y no salir de Estados Unidos si no quieres salir de Estados Unidos. Pero bueno, esa flexibilidad también es súper atractiva para muchísimas personas. Oye, Francisco, y dos personas nos preguntan acerca de la nacionalidad, si Argentina y Perú califican para ese tipo de visa. Sí, Argentina sí, Perú tengo que checar, Sí, no. Raúl. Perú desafortunadamente no tiene este tratado de comercio a nivel país con Estados Unidos, y desgraciadamente como peruano no puedes aplicar una visa 2. Ahora tenemos la experiencia que en Perú hay mucha gente con doble nacionalidad, hay gente que tiene la nacionalidad italiana, española, que los que sí tengan esa situación pues pueden aplicar con la segunda nacionalidad, que también se les otorga por 5 años en estos dos casos de Italia y España. Si únicamente eres nacional peruano, pues como empresa, como Visa Solutions, tenemos otros programas y con mucho gusto, si nos dejan sus datos, podemos canalizarlos a otro programa, pero para la visa E2 y esta visa de inversión específicamente no sería posible. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacen es, una persona leyó que para este tipo de visa se requiere un mínimo de $500,000. ¿Es esto correcto o no? Es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente porque se están confundiendo con el programa de residencia permanente EB5, que es un programa completamente distinto. El programa EB5 es de inversión también, pero los montos mínimos de inversión, como mencionaste, Dani, son mucho más altos, son de 500,000 para arriba. Y obviamente los procesos de solicitud también son muy distintos y mucho más largos. El programa de visa C2, como mencioné anteriormente, no tiene per se un monto mínimo de inversión. Lo que tenemos que demostrar es que la inversión que realizaste es suficiente para poder llevar a cabo exitosamente el proyecto de negocios en el cual invertiste. Entonces, es muy subjetivo. Nosotros recomendamos como despacho que las inversiones sean de no menos de 150,000, aunque no es un
requisito fijo, ¿no? Es posible obtener visas E2 con una inversión menor. Sí, Excelente. y creo que es importante también mencionar, y corrígeme, Francisco, en la EB5, bueno, pues es un capital de un monto muy grande donde tú como inversionista no tienes control de él en el sentido que lo das a un fondo, ¿no? Tiene su riesgo también. Y en el caso de una de dos, es tu propio negocio y tú lo operas, tú lo manejas. No estás dando tu capital a un fondo, que posteriormente voy a platicar más de esto, pero son dos grandes diferencias, ¿no? Sí, Raúl, eso es bien importante, porque para la visa E2, una de las cosas que tienes que demostrar cuando vas a tu entrevista en la embajada o en el consulado es que tu inversión la has puesto en riesgo, ¿no? En el sentido comercial, ¿no? En el sentido en que yo invertí en un negocio y le estoy apostando a mi negocio, ¿no? Como todo negocio, pues las cosas pueden salir bien o mal. Entonces, el cónsul va a querer ver que existe esa característica de inversión en un negocio cuando te presentas a tu entrevista y que no se trata de una inversión en un fondo, por ejemplo, donde tú tienes un rol pasivo, tú inviertes tu dinero y los promotores del fondo te prometen un rendimiento X por cierto tiempo, ¿no? Con la visa E2 tienes que invertir en tu negocio y ser tú quien está solicitando la visa para poder venir a Estados Unidos y dirigir las operaciones de tu negocio. Excelente, gracias Francisco. Y para todos los que nos acompañan el día de hoy, que son de Perú, les pedimos si nos dan su correo electrónico si quieren recibir más informes acerca de nuestros otros programas. También veo que nos hacen otro tipo de preguntas. Muchos están ansiosos por saber cuáles son las oportunidades de negocio y saber más acerca de este tipo de visa. Sin embargo, creo que ahorita Raúl nos va a platicar un poquito acerca de eso y creo que algunos de sus dudas van a contestar. Gracias, Daniela. Gracias, Francisco. Pues con gusto empiezo a platicar del programa. Solo si tenemos mucha gente de Latinoamérica escuchándonos, en Chile se otorga esta visa por 5 años, Argentina 5 años, Colombia 5 años. Para los mexicanos se nos da 4 años, entonces esta visa va de 1 a 5 años, entonces estar en esos rangos de 4 a 5 años, pues tenemos mucha suerte y somos muy privilegiados todos estos países. España también son 5 años. Y bueno, son 80 países que califican para esta visa 2, pero les quería dar unos ejemplos. Pero con gusto les platico Visa Solutions, quiénes somos, Invesa, InHomes, lo voy platicando. Pero bueno, Visa Solutions es una agencia de reclutamiento internacional que nace en el 2008. Es una historia muy bonita porque hijo y madre inician esta empresa hace 14 años, trayendo choferes de camión a empresas, por lo general AAA, mediante un visado. La historia larga, corta, es que hoy somos como empresa, los proveedores de choferes más grandes de todo el país y pues, se abrieron varias divisiones, ¿no? Traemos muchas enfermeras de Asia, traemos mucha gente para posiciones de inicio en empresas AAA, tenemos distintos programas y el programa Invest Zion Homes es solo uno de los varios programas que son filiales de Visa Solutions, somos parte de Visa Solutions, pero me gusta mucho platicar la historia de la empresa porque entre todos los programas gestionamos más de 1,000 visas anualmente. Tenemos 7 oficinas propias con nómina propia, básicamente en cada continente. Y pues esto ayuda mucho a las personas que quieran entrar con nosotros a sentirse que entran en una empresa seria, grande, con muchos años de experiencia y que lo primero que vamos a vender es esta estabilidad migratoria, ¿no? Todas las visas, pues puedes tomar varios caminos, puedes tomar riesgos en nuestro programa y con Francisco, pues lo hacemos de la manera más conservadora, ¿no? Es Estados Unidos, es cumplir cabalmente con todas las reglas
de lo que es una visa 2 y así es como lo hacemos. Invest nuevamente es el programa específico para la visa 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para ustedes? Pues les vamos a dar un servicio integral. En Estados Unidos se conoce como One Stop Shop. Y pues bueno, les vamos a dar, venirte a Estados Unidos e iniciar un negocio, bueno, pues es abrumador, ¿no? Oye, tengo que conseguir contadores, oye, tengo que hacer un plan de negocios, oye, tengo que conseguir un abogado migratorio y que sea un buen abogado migratorio específicamente en la visa 2. Tengo que crear una empresa, tengo que hacerle una estrategia fiscal a una empresa, si va a ser una LLC, si va a ser una C Corp, tengo que sacar un EIN number, que para los mexicanos es el equivalente a un RFC. El EIN number es, digamos que el número de seguro social, pero en vez de una persona física, es una persona moral, ¿no? Hacia la empresa. ¿Dónde voy a llegar a vivir? ¿Cómo están rankeadas las escuelas? ¿Va a haber gente que me va a ayudar? Etcétera. Si hago esta inversión y pasan los 4 o 5 años, ¿la voy a poder renovar? Y eso es lo que les solucionamos nosotros a ustedes. Ese es el servicio que da Visa Solutions mediante Invest y Zion Homes. Les vamos a poner el abogado, lo más importante, la estabilidad migratoria, un abogado con muchísima experiencia, como es el caso de Francisco. Vamos a ponerles un despacho de contadores y fiscalistas a que les haga ya sea una LLC o una C Corp, que les tramiten este EIN number y que les hagan la estrategia fiscal por los 4 o 5 años, ¿no? Vamos a crear este startup, vamos a ayudarlos a la reubicación, vamos a darles todo el soporte que necesiten, se les va a dar un servicio por los 4 o 5 años y bueno, eso tiene un costo administrativo que se lo van a estar en manos de muchos equipos, administrativo, comercial, migratorio, y finalmente, ¿qué va a hacer su empresa? ¿No? Ya abriste una empresa, también van a tener un equipo de especialistas en construcción, que ahora que entra Zion Homes, les explico qué es Zion Homes, todos trabajando para ustedes y para su empresa. Lo más bonito de este programa es que se crea esta empresa y esta empresa es 100% ustedes. Visa Solutions, Zion Homes, Invest no tiene ni siquiera el 1% de su empresa. Y así tiene que ser. Ustedes son dueños de esta empresa, entonces van a transferir sus fondos de donde los tengan a su nueva empresa. Y nuevamente, ¿qué va a hacer su empresa? Va a construir y vender casas por medio de Zion Homes para la clase media de Estados Unidos, que es el pilar de esta economía. Todos los servicios anteriores es simplemente para iniciar, ¿no? Todo lo que necesitas. Eso tiene un costo de $25,000, que incluye nuevamente todo ya lo comentado. Ya que está su empresa, pues puede iniciar su inversión. ¿Quién es Zion Homes? Bueno, Zion Homes es parte de Visa Solutions, es una filial más, pero lo que hicimos es una inversión muy fuerte en gente con toda la experiencia en construcción. Es un equipo muy poderoso que estaban construyendo 900 casas en el estado de Texas anualmente. Entonces, Zion Homes lo que hace es sale a analizar las 20, 30, 50 o 70 constructoras que están haciendo las cosas en el rango de nuestros inversionistas C2. Ellos califican y descalifican todas estas constructoras. Evidentemente descalifican a la mayoría y solo seleccionan los proyectos más sanos, las constructoras con mejor historial, que no estén sobreendeudadas, y no nada más las identifican, sino que se firman contratos con estas constructoras de cómo trabajar con ellos, protegiendo al inversionista 2 y protegiéndonos nosotros mismos.
¿Qué vamos a hacer para ustedes? Pues vamos a ser sus consultores y es parte del programa, donde vamos nuevamente a escoger despachos contables fiscalistas con toda la experiencia manejando inversionistas en Estados Unidos, abogados migratorios. En este caso, les vamos a dar la consultoría, entrenamiento, know-how, les vamos a dar una licencia de construcción. ¿Y qué va a crear todo esto? O sea, ¿por qué es importante esto? Porque te elimina la curva de aprendizaje de hacer un negocio en otro país. En tu país de origen o en Estados Unidos, iniciar un negocio, después de 36 meses, la gran mayoría ya no existen, ya fracasaron. Si tú lo haces mediante una visa E2 y fracasa tu negocio, pues vas a perder todo tu capital y vas a perder tu visa E2 porque está ligada al negocio. Al hacerlo de esta manera, pues estás mitigando los riesgos. No vas a experimentar. Están ayudando expertos justamente para mitigar el riesgo, ¿no? La industria. ¿Por qué en bien inmueble? ¿Por qué en bien raíz? Pues es una industria inmensa y que en Estados Unidos estamos en un momento inmejorable por muchas razones. Me gusta mucho platicar lo que ocurrió en el 2008, la crisis hipotecaria que arrastró a todo el mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues todas las constructoras pequeñas y medianas desaparecieron porque fue tan dura esta crisis que del 2008 a prácticamente el 2012 no hubo construcción. Solo sobrevivieron las constructoras muy grandes de este país. Entonces, había una carencia ya de constructoras en Estados Unidos. Y luego vienen 3 presidencias, todas con PIBs, con GDPs positivos, y llegan los millennials a comprar su primera vivienda. La generación millennial es más grande que la generación de baby boomers. La generación millennial, pues es una generación ya digitalizada, que se caracteriza por tener buenos puestos y salen todos a comprar al mismo tiempo. Súmenle que viene COVID y pues el Fed tira las tasas prácticamente al cero. La combinación de carencia de constructoras, de los millennials comprando simultáneamente y de las tasas tan bajas, que este es el país del crédito para comprar vivienda, pues causa un déficit de vivienda nueva brutal hoy en Estados Unidos. Y el que esté siguiendo las noticias se dará cuenta que el precio del bien inmueble en Estados Unidos simplemente a nivel nacional se ha incrementado como nunca, y sobre todo en estados como es Texas, como es Florida, que también para mitigar riesgos son los únicos estados donde vamos a hacer este tipo de, o su empresa va a hacer este tipo de inversiones. Con más razón, estos estados tienen un incremento mayor porque también hay una migración, un éxodo de los estados caros de Estados Unidos a estos estados donde la vivienda es más barata. Entonces, hoy en día hay 4 millones de déficit de vivienda nueva en Estados Unidos. Es decir, lo que pueden producir todas las constructoras juntas al mismo tiempo, aún así dejan a 4 millones de compradores sin poder comprar algo nuevo. Entonces, no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. Va a tardar 10 años a que se nivele esta oferta y demanda. Como pueden ver, aquí hay números del tamaño de la industria. Lo que no viene aquí es los extranjeros cuánto compran en Estados Unidos. Y 2 años atrás, en un periodo de abril a abril, compraron 54.8 billones extranjeros vivienda nueva en Estados Unidos. De estos 54.8 billones, la mitad, un poquito arriba de la mitad de ellos, el 54%, se queda a vivir en Estados Unidos y un 46% lo compra únicamente como inversión. Pero esto les dice el apetito tan grande que hay del extranjero de invertir en Estados Unidos y de lo conservador que es invertir en bien inmueble en Estados Unidos. Y desgraciadamente con la situación hoy de la guerra con Ucrania, pues ahora la bolsa mundiales se cayeron y la gente todavía se está refugiando más en lo que es el bien inmueble, ¿no?
Zion Homes, nuevamente en la mayoría de los casos son casas pequeñas que se construyen muy diferente a nuestros países de origen, que es de varilla, de concreto, acá todos de madera. Entonces tú puedes construir casas hasta en 5 meses, de 0 a que terminas con una casa terminada, 5 meses. El promedio va a variar de 5 a 10 meses dependiendo de permisos, de tamaño de casa, pero ahí es donde vas a estar. Y esto es lo que te permite tener una visa 2, porque tú capitalizas tu empresa con X monto, se va a vaciar el capital, pero terminas con una casa terminada y se pone a la venta inmediatamente. Con una ganancia, pero cada 8 meses estás construyendo una casa nueva y vendiéndola. Entonces, en 4 años, en 5 años, vas a tener constantemente un negocio activo y empleando a mucha gente en todo lo que implica una construcción, ¿no? Lo más importante, bueno, ya te vienes a Estados Unidos, ya se crea una empresa, ya estás construyendo una casa, ya estás por terminarla, tienes un equipo, todos trabajando para ti, es tu propio negocio, pero ¿qué creen? Además, pues vas a ganar capital, de esto se trata esto, ¿no? Entonces, los servicios que les damos, nuevamente el capital está en tu empresa, en tu cuenta de banco, y lo que va a ocurrir es que tenemos 4 paquetes de inversión. Los 4 te da la misma calidad de servicio, los 4 te da la visa 2, pero a mayor inversión, mayor ganancia, como es la lógica de los negocios. En este programa de Invest, la inversión mínima en tu propia empresa tiene que ser de $200,000. Si tú entras en $200,000, esta es una tabla para una visa de 4 años, vas a terminar después de 4 años en $232,000. Vas a tener $32,000 de ganancia que te va a dejar el negocio íntegros. Y nuevamente, el capital está en tu cuenta de banco, pero contractualmente, en el año 2, tú tienes derecho a retirar $16,000 y en el año 4 a $16,000, otros $16,000. La suma de los dos son $32,000. Esto equivale a un rendimiento del 4% sobre monto de inversión. El 4% de $200,000, pues serían $8,000, pero como la primera repartición de capital es hasta el año 2, bueno, se acumularán 2 años, por eso es 16, y en el año 4 otros 16. Si tú brincas al paquete Gold, sube sustancialmente, hay una diferencia muy, muy grande. Vas a entrar con $300,000 y vas a terminar con $381,000. La tabla dice $80,000, en realidad es $81,000. En el año 2 vas a poder retirar $40,500, en el año 4 $40,500. Esto equivale a un rendimiento anualizado del 6.75%, o sea, cerca del 7%. Si tú entras en $400,000, que ya es nuestro paquete Platinum, bueno, pues vas a terminar en $540,000. Son $140,000 de ganancia, $70,000 en el año 2, $70,000 en el año 4. Esto equivale a un rendimiento del 8.75% anualizado sobre monto de inversión. Y finalmente, si tú entras en $500,000 o más, te vamos a dar un rendimiento anualizado del 9.25. El 9.25 de $500,000, pues terminarías en $685,000, ¿no? Son $185,000 de ganancia total, 92,500 en el año 2, 92,500 en el año 4. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los cambios de rendimiento? Pues porque si tú entras en $200,000, vas a poder comprar un lote y construir una casa. Si tú entras en montos mayores, no es que vayamos a hacer casas muy grandes, porque te tardas mucho más en construir, te tardas más en vender y no estás tan activo, que es un requisito de la visa 2. Simplemente en montos mayores, pues haces 2 casas simultáneas o 3 casas simultáneas. Entonces,
se magnifica la ganancia al doble o al triple en el mismo periodo de tiempo, por lo cual podemos ofrecer estos rendimientos. Y nuevamente, lo más importante es sin una curva de aprendizaje. Si tú vienes y lo haces solo, evidentemente quizás puedas tener mayores rendimientos, pero si compraste lote muy caro, ahí se te fue la ganancia. Si compraste lote muy barato, pero no conocías de esta industria y se te inundó, bueno, pues adiós negocio, ¿no? Ahí no puedes ya construir nada o te saldría carísimo hacer los cimientos para poder construir. Esto es lo que vas a evitar con nosotros y esta licencia de Zion Homes. Finalmente, lo que les quiero platicar es el riesgo. ¿Cuál es tu riesgo como inversionista? Y así tiene que ser porque te lo pide la visa 2, tiene que ser capital de riesgo. Pues el riesgo es que sí llegue, no tenemos la bola de cristal, como saben, hay 4 millones de casas de déficit, es un negocio que se ve muy estable, es un muy buen momento para entrar, mas no hay la bola de cristal y quien les diga que tiene la bola de cristal, pues les mentiría. Y lo que sí podría ocurrir, que está fuera del control de su abogado migratorio, del gobierno de Estados Unidos, de nosotros, de ustedes mismos, es que llegue una desaceleración económica o una recesión económica durante estos 4 o 5 años. Pero si esto ocurre, ustedes van a tener una casa terminada a la venta. No pueden tener una casa en obra negra. Y lo que va a ocurrir es que la economía va a estar mal y no la van a poder vender en este precio y van a ir tirando el precio. Nosotros como empresa corremos ese riesgo con ustedes porque nosotros ganamos de los excedentes de los rendimientos que ustedes obtienen. Si ustedes no ganan capital, nosotros no ganamos capital. Pero al mismo tiempo, esto que es el peor escenario, ese activo, esa casa o esas 2 casas son de ustedes, son de su empresa, son de su LLC. Y bueno, ustedes decidirán si rematan esa casa o si la ponen a la renta. Si la ponen a la renta, evidentemente tiene otro tema migratorio porque se hace en un negocio pasivo, pero como inversionistas están muy protegidos, el riesgo está muy mitigado. Y me gusta mucho decirlo porque a mayor riesgo, mayor rendimiento, y si tú estás obteniendo del 4 hasta el 9.25 en el Inter 6.75 y 8.75, se convierten en rendimientos muy buenos por el riesgo, ¿no? El peor riesgo es quedarte tus activos y estás dolarizado. Entonces, de esto se trata este programa. Para eso estamos aquí. Tenemos 14 años y lo que más les vamos a vender es estabilidad migratoria y estabilidad en su negocio. Entonces, con esto termino lo que es la presentación de Invest y Zion Homes y felices de escuchar dudas y preguntas. Yo quisiera hacer un breve comentario con respecto a la experiencia que hemos tenido representando a cientos de inversionistas con sus trámites de visa C2. Y, o sea, no podría recalcar más lo importante que es el mitigar riesgos en el negocio del cual depende la visa de inversión. Muchas veces tenemos clientes que son muy exitosos, empresarios muy exitosos en sus negocios, en sus países y emprenden una extensión de su negocio en Estados Unidos. La realidad es que es un mundo muy distinto. El mundo de los negocios en Estados Unidos es brutalmente competitivo y muchas veces lo que vemos es que esos emprendimientos de extensiones de negocios de un país de origen a Estados Unidos no se traducen como el inversionista o la inversionista lo pensó. Y entonces regresan a nosotros pues buscando una alternativa para poder renovar su visa porque el negocio en el cual invirtieron inicialmente no funcionó. O sea, restaurantes, gimnasios, como mencionó Raúl en su presentación, al inicio creo que son, no tengo la cifra exacta, pero creo que son de 9 de 10 negocios no sobreviven los primeros 3 años. Entonces, es bien importante anclar tu visa con un negocio
sumamente estable que mitigue los riesgos al máximo. E históricamente la industria de bienes raíces en Estados Unidos es una de las anclas más importantes de la economía en Estados Unidos. Y por ende, anclar tu visa E2 con un negocio en la industria que quizás sea la más importante en Estados Unidos, pues elimina muchísimo de los riesgos y ansiedad y estrés que causa el tener en riesgo tu estatus migratorio en Estados Unidos. Porque para entonces tus hijos ya están en la escuela, ya hicieron amigos, ya empezaste a hacer tu vida, y el regresar a tratar de buscar una solución para poder mantener tu estatus migratorio, pues es sumamente estresante. Y lo vivimos a diario con muchísimos clientes. Entonces creo que el programa de Invest y la estrategia de invertir en bienes raíces en Estados Unidos va muy de la mano con los objetivos migratorios de nuestros clientes. Quería hacer ese hincapié para recalcar la importancia del negocio. Gracias, Francisco. Y mira, nada más tocando el tema rápido con toda la audiencia, solo el año pasado, 2021, trabajamos con varios abogados migratorios, pero con el licenciado Vidal tenemos más de 70 casos, ¿no? Y bueno, eso les habla del volumen que generamos, que hacemos, y es muy importante, ¿no? Lo que están adquiriendo aquí es gente con toda la experiencia en los distintos sectores que se necesitan para hacerlo con esa estabilidad. Lo que dices es importantísimo. Te vienes a Estados Unidos, ya hiciste la inversión y crees que ya cruzaste esa línea porque es mucho trabajo, pero si por algo no, por ese negocio y que tus hijos ya están adaptados en la escuela y te dicen, pues, oye, tienes que regresarte, pues desgraciadamente hay casos así. No es el caso nosotros como empresa, pero lo que menos quieres es que te ocurra eso, ¿no? Tú lo que quieres es estabilidad, y esos son los servicios que brindamos Vidal Law Firm y este programa Invest. Muy bien. Adelante, Dani. Creo que se congeló. Ya. Sí, el año pasado, por ejemplo, bueno, desde los últimos, yo diría los últimos 4 años, el 85, yo diría el 85% de los casos que hacemos en Vidal Law Firm son casos de visa C2, de inversión. Y la gran mayoría, hay una tendencia ya muy clara de la gran mayoría de los negocios en los cuales nuestros clientes están invirtiendo, es en bienes raíces, por la solidez y por la estabilidad que ofrece. Entonces, es algo que, vaya, que es muy claro y que no creo que varíe mucho. No es una tendencia que ha estado desde muchísimos años en Estados Unidos, la estabilidad del mercado no, y te lo está diciendo el mercado, ¿no? Por eso me gusta compartir los números. México, por ejemplo, la inversión de mexicanos en bienes raíces en Estados Unidos es mayor que la de China, es mayor que la de India, es mayor que Gran Bretaña, ¿no? O sea, países o inmensos o con mucho capital y afiliación a Estados Unidos, y los mexicanos invierten más. Entonces, el mercado te lo está diciendo que es un sector ahorita muy deseado, ¿no? Y en muy buen momento para entrar. Sí, otro punto también importante que les comparto en base a lo que vivo con mis clientes es el cambio de un país a otro es un cambio fuerte, ¿no? O sea, invariablemente conlleva un poco de estrés, de ansiedad, son muchísimas piezas que se tienen que acomodar desde lo personal, del inversionista y su familia, las escuelas, la casa, el cambio, la logística, dejar su país. Y si a eso le sumas el estrés de arrancar un negocio nuevo en un país nuevo, que quizás nunca hayas hecho negocios allá, pues hace toda esta experiencia
sumamente estresante. Entonces, yo sí realmente creo que es importantísimo el estar acompañado de un equipo que te lleve de la mano, de profesionales expertos que te ayuden a navegar todo este camino que puede durar un año y con el propósito de estar tranquilo, de tener la seguridad de que estás acompañado con expertos que te están asesorando, que te están llevando de la mano. Y eso vale más que muchísimas otras cosas que uno pensara, ¿no? Más allá de la asesoría legal, de la propuesta de negocio. El tener ese acompañamiento realmente hace una experiencia completamente distinta a la que tiene uno cuando se va de cierta forma por propia cuenta. Además de obviamente minimizar muchísimo los riesgos, maximizar las posibilidades de éxito, ¿no? Claro, claro. Y sí, lo que siempre decimos es si hay el capital, bueno, hazlo así con todo este equipo para que tengas estabilidad y si traes otra idea de emprendedor o quieres hacer algo, hazlo paralelo, pero no tomes el riesgo migratorio, consigue la estabilidad y hazlo y ya si funciona, pues fantástico, ¿no? Pero si no funcionó, estás protegido con esto. Evidentemente hay que tener el capital para si vas a emprender dos negocios, pero esa siempre es la sugerencia. Estabilidad migratoria y estabilidad en un negocio. Y ahora sí, Dani, te perdimos unos segundos, pero por favor, entra y con mucho gusto. Ya no nos queda tanto tiempo, pero para contestarle a la audiencia dudas y preguntas. Claro que sí, pues muchísimas gracias Raúl, Francisco, por toda esta información. Tenemos una pregunta muy recurrente, ¿no? Y es, si tengo hijos mayores de 21 años, ¿cómo es el proceso? Si ellos también pueden aplicar para la visa E2 siendo socios nuestros, ¿no? Sí, es una situación muy común. Hay diferentes alternativas. Una es que los hijos mayores de 21 años también inviertan, ¿no? Puede ser por una donación por parte del padre, de la madre o de algún otro familiar o conocido o amigo, para que el hijo o la hija haga una inversión y se asocie con su familiar para invertir en el negocio y solicitar la visa E2 como inversionista, ya no como familiar, sino como inversionista. La procedencia del dinero que se invierte para propósitos de la visa E2 puede provenir de muchas partes. O sea, puede ser ahorros, puede ser la venta de un bien inmueble, puede ser una donación, puede ser un préstamo. Entonces, existen muchas formas de cómo hacer que un hijo mayor se pueda hacer del capital en caso de que no lo tenga ya, para poder invertir y con esa inversión poder también obtener una visa de inversionista. Muchas veces también los hijos, aunque ya sean mayores, también están estudiando o tienen aspiración de seguir estudiando. Entonces, una visa F1 de estudiante en muchas veces es una muy buena opción para que un hijo que tenga, no sé, 22, 23, pueda hacer una maestría o acabar la carrera. En Estados Unidos las escuelas son muy buenas, entonces la visa F1 de estudiante también es una muy buena alternativa. Y bueno, de ahí se desprenden muchísimas diferentes opciones que se evalúan y con cada cliente en específico, dependiendo de su situación particular. Sí, ahí, Daniela, agrego que nuestro programa Invest pues es muy bonito porque tenemos muchas asociaciones, padres, hijos, socios, hermanos, vaya, no tiene que haber no tiene que ser un familiar, puede ser quien sea, donde cada uno tiene que pagar sus gastos administrativos de 25, cada uno tiene que para este programa en específico hacer la inversión sustancial que es 200 cada uno, pero solo se crea una LLC o una C Corp. Y las dos familias capitalizan esta empresa con 400 o cada una pone 250 y capitaliza con 500. Y de esta manera
consiguen el rendimiento del 8.75 anualizado o el 9.25 y cada familia tiene su visa E2, ¿no? Entonces, desde la parte de inversión también es muy productivo. Excelente, gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es si una vez ya estando aquí con la visa E2, invirtiendo a través de Zion Homes, pueden generar algún otro negocio. Claro, no sé si ahorita Vidal le quería decir algo, pero por supuesto, o sea, recuerden la visa 2, el inversionista está enfocado a esta inversión, es su empresa, no puede tener un cargo en ninguna otra empresa, no puede estar en nómina en ninguna otra empresa. Sí pudiera ser inversionista pasivo, esto es el país del capitalismo, puede ser un inversionista pasivo y recibir dividendos, pero él tiene que estar concentrado en esta empresa. El cónyuge, a diferencia, pues sí obtiene la posibilidad de trabajar durante la vida de la visa E2. Es correcto. Y esto que acaba de mencionar Raúl también es parte de las pláticas que tenemos con los clientes al inicio de las consultas iniciales donde se plantea la estrategia migratoria, ¿no? Muchas veces, bueno, una de las cuestiones que se tienen que establecer desde un inicio es quién va a ser el inversionista, el esposo, la esposa, porque sucede muchas veces que quizás, digamos que el esposo tiene una idea de negocio muy buena, ¿no? Que quiere emprender en Estados Unidos. Sin embargo, es un proyecto que va a tomar un poco de tiempo, que conlleva ciertos riesgos, a lo mejor no requiere de una inversión muy importante y al final del día no es un buen negocio por medio del cual anclar, por decirlo así, la visa E2. Entonces, en ese tipo de casos podemos elegir que la esposa sea la inversionista y así el esposo con su visa E2 de cónyuge de inversionista puede emprender esa otra idea de negocio, inclusive si se le presenta una buena oportunidad de empleo, puede trabajar. Entonces, esa es una dinámica interesante que se evalúa desde un inicio, determinar quién va a ser el inversionista en base a todas estas variantes. Entonces, pues sí, y también, como mencionó Raúl, la visa E2 es muy flexible. Aunque bien tu inversión y la solicitud de tu visa E2 se hace por medio de una inversión en con el programa de construcción de Invest, no quiere decir que durante el transcurso de la vida de tu visa E2 no puedas incursionar en otros negocios. Es un tema que también se puede evaluar, que se tiene se tiene que evaluar específicamente a cada caso, pero es muy común porque al final del día, como mencionó Raúl, es un país de emprendedores, de capitalistas y las posibilidades y oportunidades de negocios que se presentan son muchas. Entonces, el invertir en un programa como Invest te ancla, te da esa estabilidad que quieres para tu estatus migratorio, pero no te limita. No te limita a voltear a ver y poder tomar ventaja de las oportunidades que se presenten a lo largo de los años. Excelente, gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es si es posible vivir en Estados Unidos con tan solo la rentabilidad de la inversión. Bueno, no sé si Raúl quieras, comparto mis comentarios al respecto. Difícilmente, ¿no? A ver, la vida en Estados Unidos es cara, ¿no? Varía dependiendo del estado en donde decidas vivir, ¿no? Si decides vivir en Los Ángeles o San Diego, California, pues te va a costar 4 veces más que vivir en Houston, ¿no? O en Kansas, ¿no? Pero una de las cosas muy buenas de la visa E2 es, de nuevo, la flexibilidad, porque tú no tienes que vivir en donde invertiste, ¿no? Si tú estás construyendo en Houston, pero te encanta San Diego,
puedes vivir en San Diego e invertir en Houston. Entonces, tú tienes la libertad de elegir dónde establecerte para vivir con tu familia, independientemente de dónde realizaste la inversión en tu negocio. Pero creo que sería un error decir que, vaya, vas a venir con la expectativa de que los rendimientos que son interesantes, ¿no? Con el programa de construcción de Invest, son con los que vas a depender para solventar tus gastos de vida diarios tuyos y de tu familia. Tienes que ser congruente en cuanto a los costos de vida que vas a tener en base a tu estilo de vida, el lugar donde vas a vivir y hacer un presupuesto, ¿no? Para realmente tener un panorama muy claro y que no tengas sorpresas con respecto a los gastos que vas a tener mes con mes y poder así estar viviendo tranquilo el estilo de vida al cual estás acostumbrado a vivir. No Claro. sé. Sí, no, yo agregaría que, pues obviamente el gobierno americano crea este programa, crea esta Visa 2, porque quiere traer inversión extranjera a ayudar a la economía de Estados Unidos. Evidentemente saben que un negocio al inicio pues es una startup. Hoy en día todos los que han sido emprendedores saben que no se abre un negocio y al siguiente año ya es rentable, saben que es un proceso, ¿no? Y recuerden, para sacar una Visa E2, pues es un plan de negocios, ya tiene que haber una inversión hecha, pero ya con eso lo obtienes. Entonces, tan es así que te facilitan que el cónyuge pueda laborar, trabajar en Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que la pregunta ahí ya más bien en el tema de la renovación, donde los ingresos totales sí justifiquen. Lo que no quiere el gobierno americano es que seas un peso para el gobierno, que vayas a necesitar subsidios y que sí tengas unos ingresos, pero totales, no únicamente de la inversión para continuar y poder estar en este país, ¿no? Entonces es un tema de criterio, no es un tema blanco y negro, pero pues hay la tolerancia a dejar que crezca tu negocio en esos 4 años, 5 años, ¿no? Exactamente. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué pasa si necesito retirar mi capital antes de los 4 años? O si la economía se detiene y no puedes vender la casa. Pues, buenísima pregunta y es la crucial y es donde se mitiga el riesgo. Tú tienes un compromiso de estar activo con el gobierno de Estados Unidos, pues la duración de tu visa, ¿no? O sea, en los 4 años o los 5 años. Entonces, tú con el gobierno americano no puedes invertir y decir, pues hice una casa y me meto a vivir ahí, porque pues no estás cumpliendo las condiciones de lo que es la visa 2. Y adicional a eso, con nosotros, con nuestro programa, contractualmente, está hecho el programa para que sí estés reinvirtiendo tu capital, que no tienes que meter $1 más durante los 4 años o 5 años, pero sí tienes que estar reinvirtiendo el capital para mantenerte activo. Y si decidieras tú no seguir, tiene una penalidad y tiene una penalidad grande justamente para que no lo hagas, ¿no? Es un plan a 4 años o 5 años por tema de condiciones de 2 y por cómo están hechos los contratos con nosotros. Excelente. También tenemos a varios interesados en invertir en Zion Homes y no necesariamente obtener la visa E2. ¿Se puede hacer esto? Sí se puede hacer. Tenemos, pues evidentemente tenemos planeado construir alrededor de 680 casas para el 2024. Entonces, pues se pueden imaginar el tamaño de negocio que es y vamos incluso arriba de la meta para llegar a esos números. Entonces, sí, orgánicamente están saliendo proyectos adicionales que no tiene necesariamente que estar atado a la visa E2, simplemente inversión, donde nosotros como empresa podemos poner parte del capital y entran otros inversionistas. Ahora, sí le estamos dando
de tema preferencial a los inversionistas ya existentes, pero evidentemente siempre estamos abiertos a escuchar y bueno, pues son negocios también de muy bajo riesgo, con muy buena rentabilidad. La respuesta es sí se puede, pero ya sería una plática conmigo, con el vicepresidente de Relaciones de Desarrollo de Negocios, Eric, para estos otros proyectos. Gracias, Raúl. Y en cuanto también a la construcción de casas, nos preguntan si es sobre todo el territorio de Estados Unidos o algún estado en específico y si hay más ganancia por estado. No, en contrato solo lo hacemos en Texas y en Florida. Hoy todavía no construimos en Florida, lo vamos a hacer al norte, en el área de Orlando y por allá arriba, no en el sur. Y lo hacemos nuevamente para mitigar riesgos. Muy rápido, en el 2008 se cayeron los precios hasta 60% de la vivienda en un periodo de 90 días, pero se cayeron en las ciudades grandes, turísticas, que tienen mucha demanda, ¿no? Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Las Vegas, el mismo Miami. Se llegaron a caer hasta 60%. ¿Qué pasó en ese mismo periodo de tiempo en Texas y en el norte de Florida? Casi no se cayeron los precios. ¿Por qué? Porque la tierra es muy barata, no hay tanta oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda, perdón, en ciudades como San Francisco, Nueva York, lo que vale es la tierra. La tierra es relativamente barata en el norte de Texas, perdón, en todo Texas y en el norte de Florida, y cerca de casi está regalada. Entonces, cuando se caen los precios, no se pueden caer más de lo que te cuesta construir. Entonces, para este programa, y nuevamente son los servicios que están contratando con nosotros, hay un equipo muy grande de profesionales que estamos pensando en todo lo malo que puede pasar y te hace la inversión con un riesgo muy mitigado, ¿no? No puede caer tanto el precio. Gracias, Raúl. Otra de las preguntas que nos hacen bastante es, ¿cómo funciona el tema de la doble tributación? Ya, pues miren, yo no soy un fiscalista, no soy un contador, no sé el detalle, pero en términos generales y lo que puedes googlear, pues evidentemente hay tratados de no doble tributación, México, Estados Unidos, España, Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos. La mayoría de los países que tienen este tratado van a tener el mismo tratado de no doble tributación. Entonces, si te haces residente fiscal de Estados Unidos, si eso ocurre, bueno, tú vas a declarar tu patrimonio total en Estados Unidos. Y en términos muy, muy simples, si pagas una tasa de X monto en Estados Unidos y en tu país de origen era mayor, solo le pagas la diferencia a tu país de origen. Si pagaste en Estados Unidos y aquí es mayor a tu país, lo que hubieras pagado en el país de origen, solo le avisas al país de origen, yo ya pagué acá y no tienes que pagar nada. Se los estoy explicando de una manera muy, muy simple. Esto es mucho más complejo y cada caso va a tener sus implicaciones. Pero bueno, eso es un tratado de no doble tributación. Gracias, Raúl. Una pregunta también que nos hacen es, ¿cuál es nuestra tasa de éxito de aprobación para una inversión de $200,000 o para la visa de 2? Híjole, esta pregunta me va a encantar responderla, porque pues, no en 200 o 300, 400. Hoy como empresa tenemos 100% de efectividad en la visa 2. Nuevamente, tú puedes tomar ciertos riesgos para sacar una visa 2. Nosotros no los tomamos, o sea, los guiamos, es tu empresa, tú eres responsable, tú capitalizas tu empresa, pero lo hacemos de una manera muy, muy conservadora y con profesionales en el tema migratorio como es el licenciado Francisco Vidal. Entonces, al día de hoy, tenemos 100% de efectividad. Gracias, Raúl. Y también nos preguntan si hay un límite de edad para aplicar. No lo hay. Lo importante en cuanto a la preparación de un caso de visa E2 en ese sentido es el que el cónsul americano, al revisar la solicitud, le haga sentido y congruencia todo, Desde el negocio, él o la inversionista, considerando su edad,
¿no? Si es una persona de 90 años, pues habrá que demostrar y convencer al cónsul que esta persona de 90 años tiene la capacidad, las ganas, la energía y la razón por la cual está emprendiendo un negocio de construcción a sus 90 años. Pero no hay nada que le impida al solicitante, no hay un límite de edad. El límite es en cuanto a los hijos, ¿no? La edad de los hijos. Gracias, Francisco. Rodrigo nos pregunta si se puede acceder al Platinum entre 2 socios y ambos tener el beneficio 50-50. Sí, ya lo había mencionado. Cada uno va a tener que pagar sus gastos administrativos, porque si son mayores de 21 años, cada uno va a tener que tramitar su visa 2 con sus familias por separado, pero sí solo capitalizan una sola empresa. Entonces, con la misma inversión que iban a entrar, si entraran, separados, obtendrían $32,000 de ganancia en esos 4 años. En este caso, cada uno obtendría $70,000. Entre los dos, $140,000, ¿no? Entonces, sí se puede. Gracias, Raúl. ¿Y nos puede recordar, por favor, ya que varias personas nos preguntan, cuánto tiempo se tarda el proceso desde que inicia hasta que puedes vivir en Estados Unidos? ¿Y cuánto es el mínimo de inversión? En promedio, un proceso de solicitud de visa de 2 tarda 6-8 meses, pero varía. Es importante hacer hincapié desde un inicio que está muchísimo depende de los tiempos de procesamiento del embajado, los consulados de Estados Unidos, los cuales varían durante el curso del año, dependiendo de la carga de trabajo que tengan y otros factores. Ahora con el tema de la pandemia hubo retrasos, pero bueno, o sea, sí, yo diría en promedio unos 8 meses. También depende del negocio, ¿no? Qué tan rápido avanza el negocio. Hablando específicamente de una inversión con Invest, estamos hablando de unos 8 o 10 meses. Es correcto, ese es el tiempo promedio. La inversión mínima, Dani, son $200,000, porque $200,000 hoy son sustanciales para construir en Texas o en el norte de Florida. Esto podría cambiar en el futuro. Estamos viendo que hay mucha inflación, igual y en 4 años, pues ya el monto sustancial tiene que ser 300, porque con 200 ya no es sustancial. Pero hoy 200 es sustancial. Nuevamente lo hacemos muy conservador, porque podríamos decir 150, pero estaría muy cerca del límite y podrían decirte no es sustancial para este rubro de negocio. Hoy estamos en 200 y esa es la lógica que hay detrás. Gracias, Francisco, Raúl. Si quieres, 1 o 2 preguntas más, Dani, porque... Así es, me leíste la mente, Raúl. Sí. Creo que ya se nos alargó un poquito el tiempo. Voy a hacer la última pregunta. Para todos los que están con nosotros, recuerden que pueden solicitar una consulta gratuita y privada con uno de nuestros asesores, ya sea Raúl, Irazú, Eric, y ya les podrán contestar todas sus preguntas uno a uno. Nos preguntan, por último, ¿puedo ingresar a Estados Unidos como turista e iniciar mi trámite desde allá? Francisco, si nos pudieras explicar un poquito cómo funciona esto y dónde tendrían que iniciar su proceso. Bien. La respuesta es sí, sí se puede. Pero también es importante recalcar que las limitantes de una visa de turista pues son muy claras, ¿no? O sea, tienes que, al ingresar a Estados Unidos, tener la intención no de venirte a vivir a Estados Unidos, en lo que está tu visa E2, sino estás viniendo a Estados Unidos ya sea para pasar un tiempo de vacación, ¿no? O bien estás viniendo a Estados Unidos para estar aquí y poder atender temas relacionados con el negocio en el cual estás invirtiendo y por medio del cual estás solicitando una visa E2.
Entonces, tenemos muchos clientes que ya hace mucho sentido, ¿no? O sea, si te vas a cambiar a Estados Unidos, pues vas a tener que venir muy probablemente una o más veces antes de que tengas tu visa E2 y antes de que realmente ya te vengas a vivir aquí, ¿no? Tienes que ver escuelas para tus niños, si es que tienes niños, tienes que ver dónde vas a vivir, ver casas, departamentos, reunirte con Raúl y su equipo, posiblemente reunirte conmigo, ver casas, ver los proyectos de construcción. Entonces, la visa de turista tiene una doble función, ¿no? Visitante de negocios y visitante de placer, ¿no? De turista. Entonces, tú puedes venir a Estados Unidos y cuando te pregunten cuál es el propósito de tu viaje, puedes decir, bueno, vengo a ver temas relacionados con el negocio en el cual me estoy invirtiendo y también vamos a pasar, rentamos una casa y vamos a pasar el verano aquí un par de meses, ¿no? Eso es completamente aceptable y legal. Lo que ya no puedes hacer es venirte y, por ejemplo, con tu visa de turista y meter a tus niños a la escuela pública y empezar o sea, ya a vivir aquí, ¿no? Entonces, es una línea de cierta forma delgada que se tiene que manejar con cuidado para no caer en ninguna falta migratoria. Sí, nuevamente es parte del servicio. Si entran al programa, van a tener a Francisco, un abogado migratorio, asesorando para hacer todo como debe ser y mediante la ley. Y pues ahora sí que agradecerle el tiempo a todos los que nos escucharon, los que tengan interés de entrar al programa. Dani, no sé si puedas decirles a qué correo escribir. Sé que los datos también estuvieron ahí al registrarse y que vamos a hacer más webinars, ¿no? Este es uno de varios, pero bueno, el uno a uno, el que esté interesado lo pueden tener con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos. Raúl, Daniela, les agradezco mucho la invitación a participar en este webinar y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Nos pueden escribir directamente a través de invest@visasolutions.com o unirse a nuestra página web, la cual es www.visasolutionsinvest.com, y en la forma de contacto llenar sus datos y ya uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con ustedes. Cualquiera de las dos maneras. Igual se los pongo en el chat para que puedan tener acceso a esas dos maneras. Excelente. Bueno, hasta luego todos. Gracias, Francisco. Excelente día. Un placer. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que pasen un bonito día. Hasta luego. Hasta luego.